se nos da una gran f de x es igual a f de x cúbico, y la g grande de x es igual al cubo de f de x. El resto determina f grande, prima de a y g grande, prima de a usando el valor dado. Información a la derecha. Porque tanto la gran f como la grande g son funciones compuestas, necesitamos aplicar la regla de la cadena para determinar las funciones derivadas. Si analizamos nuestras notas sobre la a modo de reseña, la derivada de f de g de x es igual a f' de g de x por g' de x. La derivada de a la función compuesta es igual a la derivada de la función externa, función evaluada como la función interna multiplicada por la derivada de la función interna. Si esta notación es confuso, a menudo es útil dejar que la función interna sea igual a u. Así que si hacemos que g de x sea igual a u, podemos decir que la derivada de f de u con respecto a x es igual a f' de u veces u', que dice lo mismo. F' de u es igual a la derivada de la función externa evaluador en la función interna, y luego la u' es derivada de la función interna. Ahora volvamos y consideremos la gran f de x. La gran f de x es igual a f de x en cubos. Observe aquí que la función interna es x en cubos. Identifiquemos eso como u. Así que si es útil, podemos pensar que la gran f de x es simplemente f de u, donde u es igual a x en cubos y, por lo tanto, u' es igual a 3x al cuadrado. Esto indica que la gran f' de x es igual a la derivada de f de u con respecto a x, que es f' de u multiplicado por u'. Repasando esto en términos de x, tendríamos f' del cubo x porque u es igual a x cúbico multiplicado por u', y u' es 3x al cuadrado. Y de nuevo, solo para enfatizar lo que sucede aquí, f' de x al cubo es una derivada de la función externa evaluada en la función interna, y 3x al cuadrado es derivada de la función interna. Sigamos adelante y escribamos esto es 3x al cuadrado por f' de x al cubo. Y ahora podemos encontrar la gran f' de a reemplazando x por a, lo que nos da 3 veces un cuadrado por f' de un cubo. Ahora, viendo la información dada, sabemos que un cuadrado es 12, y que f' de un cubo es 4. Lo que nos da 3 veces 12 veces 4, que es 144. Así que ahora sabemos que lo grande f' de a es igual a 144, y ahora se considera g grande de x, donde g grande de x es igual al cubo de f de x. ¿Te das cuenta de que para la gran g, la función interna es f de x? Que se identificará como usted. La otra función es la función de cubicado. Ahora, si es difícil, podemos pensar en una g grande de x como u en cubos, donde de nuevo, u es igual a f de x y, por lo tanto, u' es igual a f' de x. Volvamos a la nota solo por un momento. En la parte inferior, aquí tenemos el poder de la diferenciación con la regla de la cadena, donde, una vez más, si u es la función interna, la derivada de u a la potencia del final de la especificación a x es igual a n veces u a la potencia de fin menos 1 por u', que una vez más es una derivada de la función externa evaluada en la función interna multiplicada por la derivada de la función interna. La prima g grande de x es igual hasta 3 veces u al cuadrado por u', donde u es f de x, y tu' como f' de x, y por lo tanto g grande de x es igual a 3 veces el cuadrado de f, de x por f', de x. Y, por lo tanto, el gran g' de a es igual a 3 veces el cuadrado de f de a, multiplicado por f' de a. Una vez más volviendo al dada la información, sabemos que f de a es igual a 3, lo cual nos da 3 veces el cuadrado de 3, y f la prima de a es igual a 2. Así que tenemos 2 veces, simplificando 3 al cuadrado es 9, y 3 por 9 es 27 veces 2 es 54. Ahora sabemos que g grande, primo de a es igual a 54. Espero que te haya resultado útil.